Hoy me toca compartir una palabra para todos ustedes y estuve pensando sobre qué podía hablar, sobre qué podía compartir y sentía de compartir algo que justo yo estoy viviendo en este proceso, en este tiempo y, y que me está abriendo un montón la cabeza, pero al mismo tiempo me está confrontando mucho. La prédica se llama Participantes de un Evangelio Real. Participantes de un Evangelio Real, creo que acá atrás está escrito. Bueno, me corro un toquecito. Participantes de un Evangelio Real. Toda la semana estuve pensando y reflexionando sobre qué significa vivir y manifestar un Evangelio real. Pero no el Evangelio como algo externo, algo que sucede, sino el Evangelio en mi vida. ¿Cómo es manifestar un Evangelio real en mí? ¿Qué significa vivir de acuerdo al Evangelio que Dios preparó para nosotros y no un Evangelio hecho por el hombre? Y no un Evangelio según mis condiciones o mis deseos. Y algo también que me mantuvo pensando mucho tiempo es si mi forma de actuar o decidir o pensar reflejaba verdaderamente ese Evangelio de Cristo o reflejaba un Evangelio diferente. Y Dios me llevó a leer Gálatas 1, del 6 al 7. No sé si está en la pantalla, pero igual yo lo voy a leer. Gálatas 1, del 6 al 7. Pablo dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Es un versículo que es muy poderoso porque hay dos cosas, así para resaltar, re importante. Uno es que él dice, hay un evangelio que es verdadero, un evangelio que es el que viene de parte de Cristo y que demuestra esa misericordia de Cristo. Pero hay otro evangelio que es diferente y que es llevado a cabo por aquellos que distorsionan la verdad, distorsionan esa buena noticia. Cuando nosotros hablamos de evangelio, literalmente, o sea, la palabra evangelio en la Biblia literalmente significa buenas nuevas de Dios, buenas noticias. Pero en el contexto en el que se encuentra, evangelio es hablar sobre lo que Cristo es, hablar sobre lo que Cristo representa, hablar sobre lo que Cristo hizo, es hablar de Cristo. Básicamente, cuando nosotros decimos evangelio, hablamos de hablar de Cristo, de vivir como Cristo, de pensar como Cristo. Hay una característica que tiene este evangelio verdadero, porque vamos a hablar todo el tiempo de dos evangelios, el verdadero y el falso. El evangelio verdadero es perfecto y es puro. ¿Por qué? Porque representa a Cristo mismo. No es una imitación o una copia de algo. No, representa a Cristo mismo. Entonces es perfecto y puro porque Cristo es así. Y por naturaleza, este evangelio, quien porta este evangelio, habla de Cristo. Todo en su ser habla de Cristo, no solamente la boca, sino sus pensamientos, su forma de actuar, las decisiones que toma, lo que hace, por dónde va. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este evangelio, hablamos sobre el inmenso y eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. En nuestra vida funciona así el evangelio, reúne todas las cosas a Cristo, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras decisiones, las personas que están cerca de nosotros. Todo reúne ese propósito, el propósito eterno de Dios. Y el evangelio es eso, es reunir todo en Cristo, es agrupar todo, que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, estemos, nos lleve a considerar y a pensar en Cristo. Y un poco esto me hacía reflexionar a mí si yo estaba realmente viviendo ese evangelio. Un evangelio que todo el tiempo me remite a Cristo, un evangelio que es de verdad, un evangelio que sea el que Dios quiere para mí. Y me puse a separar sobre qué era un evangelio real y qué era un evangelio trucho. Y encontré 5 puntos sobre qué es el evangelio real. Me gustaría que lo veamos juntos. El primero es: permanece
y da a conocer a Cristo. El primer punto es permanece y da a conocer a Cristo. Vamos a leer en 1 de Pedro 1:10. A mí me sale mal pronunciar la D y la R, así que voy a decir 1 de Peter 1:10 al 12. Dice así: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que está preparada para ustedes, es decir, para nosotros. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, nosotros. Y ahora, esta buena noticia, este evangelio, les fue anunciado a ustedes por medio de aquellos que predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. El primer punto es que cada vez que nosotros hablamos de evangelio, hablamos de algo que es permanente, que es eterno, que no cambia, que es inmutable, que todo el tiempo se conserva igual. Y también que da a conocer a Cristo. Y aplicado a nuestra vida, a lo que nosotros hacemos diariamente, me llevó a considerar si realmente yo estaba valorando y estaba teniendo esta cualidad que tiene el Evangelio en mi vida. Si realmente yo me interesaba por lo eterno, si realmente yo me intereso por lo que permanece para siempre, si mi decisión y mi voluntad están en aquellas cosas que realmente importan, que importan a Cristo, que le importan al reino, que importan a lo que Dios es, a lo que este Evangelio habla y predica. Y también me llevó a pensar si realmente me doy a conocer a Cristo, si yo doy a conocer a Cristo a otros, si realmente en mi vida yo puedo ver a Cristo trabajando, puedo ver a Cristo actuando, puedo verlo en mis decisiones, puedo verlo en mi forma de vivir, las otras personas pueden ver a Cristo en mí. Ese es el primer punto. El Evangelio permanece y da a conocer a Cristo. Estaría bueno que a medida que yo vaya hablando, ustedes puedan hacerse esas mismas preguntas a ustedes y comparar esto. Si estamos viviendo realmente un evangelio que vale la pena, un evangelio que es real, o estamos viviendo un evangelio Ruchardi de la salada. El segundo punto es que el evangelio demuestra la gracia de Dios. Así como el evangelio todo el tiempo habla de Cristo, demuestra la gracia de Dios. En 1 Juan dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y la esencia del evangelio es esa, es lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre cómo se experimenta en mi vida la gracia de Dios, cómo se demuestra la gracia de Dios en el evangelio que estoy viviendo, es ver si estoy lleno de esa gracia y de esa verdad, si estoy lleno de Cristo. Porque no puedo separar las dos cosas. Si está Cristo en mi vida, tengo gracia y verdad. Si no está Cristo, no tengo gracia y verdad. En Romanos 5, del 1 al 2, voy a dar un tiempito ahí para que lo puedan buscar. Romanos 5, 1 y 2. Un texto famoso que dice: así, pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también la fe, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es esa plataforma en la vida del Evangelio que nos mantiene firmes y todo el tiempo constantes y enganchados con el Evangelio verdadero. Es decir, sin gracia no hay forma que yo me pueda enganchar con el Evangelio verdadero. Sin gracia no tengo en dónde apoyarme para poder tomar decisiones. Es como si fuera el púlpito de nuestras decisiones o el lugar a donde nosotros nos paramos, el sostén, nuestra piedra angular que nos sostiene y no nos permite descarrilarnos, no sé cómo se dice de otra forma, desviarnos. El segundo punto entonces es el Evangelio real demuestra la gracia de Dios. Vamos con el tercero. El Evangelio real nos lleva continuamente hacia la cruz. Vamos a buscar en 1 Corintios 1.8. 1 Corintios 1.8 y después vamos a leer 1 Corintios 1 del 22 al 24. Sí, NTV. Dice así:
El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Y ahí vamos al 22. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Reina Valera. Bueno, Reina Valera. ¿Saben que pensaba en que, así como dice Pablo, el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje de poder, pero para que sea un mensaje de poder tiene que ser un evangelio, un mensaje de cruz. Tiene que predicar al Cristo crucificado. Y me llevaba a pensar a mí si realmente yo estoy viviendo ese evangelio crucificado. Sí, yo creo, tal como dice en Gálatas, lo voy a leer desde acá, 2:20, que dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como yo fui crucificado con Cristo, yo vivo los padecimientos de Cristo, yo sufro con Cristo para vivir en gloria. El sufrimiento y vivir en gloria no son dos cosas totalmente diferentes. Son lo mismo porque por medio de los padecimientos yo aprendo a ser más Cristo. Y eso me lleva a tener una vida de gloria en gloria. Mientras yo más padezco por Cristo, por la causa de Cristo, mientras yo más me someto a la cruz, mientras más yo me humillo a esa cruz, más soy expuesto a la verdad, soy expuesto a conocer a Cristo y así yo puedo llegar a ser como Cristo, a ser Cristo en su plenitud, sin que haya pedazos de materia que lo estorben. La cruz es para crucificar mi naturaleza vieja, la naturaleza de Matías, y tomar la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Tal como leíamos en uno de los versículos anteriores, que decía que los profetas por mucho tiempo desearon participar de los padecimientos de Cristo para luego alcanzar la gloria que Cristo representa. Y muchas veces nosotros tratamos de huir a esos padecimientos, tratamos de no exponernos a la verdad, de no querer ser confrontados por Dios, de no querer ver cosas en nuestra vida que están mal. Y eso es una forma de ignorar los padecimientos de Cristo y de ignorar también el Evangelio. Si yo hablo y digo que vivo un Evangelio real, hablo de un Evangelio en el que está la cruz todo el tiempo. Vamos con el cuarto. Un evangelio real se opone a lo que el mundo valora. Esto mientras vamos buscando Filipenses 3, 7 al 9 casi. Creo que es Reina Valera. Cuando una persona empieza a pensar en cómo actúa Cristo en mi vida y qué es lo que Cristo me ofrece y qué es lo que yo le ofrezco a Cristo, esto está todo el tiempo. Lucha entre los deseos de mi vieja naturaleza y los deseos de la nueva naturaleza, que es la naturaleza gobernada por Cristo. La nueva naturaleza responde al Evangelio, pero la vieja responde a una vida sin Evangelio. Entonces todo el tiempo se están confrontando, todo el tiempo se están chocando. Pero tenemos que entender que si vivimos un evangelio real, vivimos un evangelio que protege y defiende lo que Cristo valora. ¿Y eso qué es? Nada de lo que el mundo tenga por valor. En Filipenses dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Creo que es NTV. ¿Qué dice acá Pablo? Todo lo que el mundo ofrece ya es basura. ¿Por qué? Porque el Evangelio vive en mí. El Evangelio me da todo lo que necesito. No necesito satisfacerme con nada externo. No necesito alcanzar nada porque todas mis necesidades son espirituales y están resueltas en Cristo. Entonces, si yo vivo un evangelio real, vivo un evangelio que todo el tiempo me lleva a ver y a conocer aquello que Dios valora y no lo que el mundo valora.
Y vamos con el último de este. El Evangelio real conecta a Cristo y a la Iglesia y nos hace uno con ese Cristo. Vamos a leer Filipenses 1 del 3 al 5. Cuando yo digo un Evangelio real, yo no puedo separar Evangelio de comunión. Básicamente, Evangelio habla, la buena noticia que el Evangelio transmite es que estoy reunido con Cristo, que con todo lo demás, no estoy separado. Eso habla de comunión. Entonces yo estoy en comunión con mi hermano, estoy en comunión con las otras personas que forman parte de mi congregación, con las personas que forman parte de la iglesia en el mundo. Estoy conectado con ellos, estoy conectado con todo lo que sucede por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos todos reunidos en Cristo. Dice así Filipenses: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo dice, todo el tiempo estoy orando por ustedes, ¿para qué? Para su comunión en el Evangelio. No hablo de una comunión fuera del Evangelio. Es imposible que yo me pueda conectar con otros por fuera del Evangelio. Entonces, si yo estoy teniendo problemas de comunión con otros, es porque no estoy viviendo un Evangelio real. Y si estoy viviendo un Evangelio real, me obliga a tener que relacionarme con otros y a compartir esa comunión por medio de Cristo. No una comunión por medio de una amistad, por medio de poner toda la buena onda, sino que es una comunión que es vinculada por Cristo. Y 1 Corintios 1:9, lo voy a leer desde acá, dice, fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La comunión es algo que es parte de nuestra naturaleza y es algo a lo que nosotros fuimos llamados. No es algo a lo que nosotros podamos escapar. Y quería leer en 1 Timoteo 6:11. Vamos a leer del 11 al 16. Esta versión está en Reina Valera contemporánea, pero es parecida a la Reina Valera normal. Que dice así: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena, escuchen esto, profesión delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de ¿qué? De la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando a que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre le ha visto ni puede ver, al cual sea toda la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto me lleva a pensar ¿qué es lo que significa ser profesionales? Demostrar como un profesional el Evangelio. Creo que hay una plaquita después de eso. Hace un tiempo, creo que el año pasado, tuvimos una materia en CEAP donde nosotros leíamos y el profe Dan nos explicaba sobre qué significa ser profesional en el Evangelio. Profesional significa ser un entendido en algo, saber hacer algo mejor que cualquier otra persona, dedicar tiempo, dedicar recursos, hacer todo lo posible para que eso que yo hago como profesional sea fiel y demuestre un buen servicio profesional. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, yo soy licenciado en comunicación institucional. Algo que amo y que me encanta es hacer correcciones de textos, de discursos. Me encanta la forma en la que se comunican las cosas, las palabras, los mensajes, las imágenes. Entonces yo presto mucha atención a eso, ya sea haciéndolo de forma laboral, es decir, trabajándolo, o viendo cómo se hace en otros lugares, en organizaciones, cómo el gobierno comunica las medidas para el COVID, cómo damos los mensajes para la congregación, cómo hacemos las transmisiones en vivo. Todo eso todo el tiempo está en mi mente y lo estoy pensando porque soy profesional en eso, porque me capacité, porque me preparé, porque me lleva tiempo de dedicación revisar eso. Entonces, si yo traslado eso que está en mi vida amplia, lo traslado a esa vida del Evangelio, yo tengo que ser
igual de profesional a la hora de querer actuar en este evangelio real. Preocuparme, interesarme, estar atento, que me llame la atención, estar todo el tiempo vinculado a este evangelio, asegurarme de que estas 5 cosas se cumplan en mi vida y que no sea algo externo, algo lejano. También quería hablar sobre este falso evangelio unos minutos. El falso evangelio es aquel que distorsiona el evangelio real. No hay un solo falso evangelio, hay muchos tanto como personas haya. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa todo el tiempo nos lleva a desviarnos del evangelio, con lo que más a nosotros nos atrapa o con lo que más nos mantiene hipnotizados o seducidos por el engaño. Y yo quería enumerar así rápido algunos ejemplos de evangelios distorsionados. Hace poco tuvimos que hacer una tarea mía en el espíritu, anotando sobre tipos de distorsiones del evangelio. Y un poco los anoté acá. Un evangelio distorsionado es un evangelio que no se ajusta a la palabra. Un evangelio que perdió la esencia, que perdió a Cristo. Que no le da importancia a la verdad, sino a la forma y a las apariencias. Es decir, que puedo llevar una vida religiosa en un evangelio diferente. Que tiene otro objetivo diferente a manifestar a Cristo. Que se basa en cosas temporales, en cosas pasajeras. Que se centra en el hombre. Que se basa en emociones y no en decisiones. Que busca lo individual y no lo corporativo. Y que busca lo externo y nos mantiene en ignorancia. Pensaba que cada una de estas cosas, por más que parezca re loco y re lejano a nuestra realidad, son cosas que realmente nos alejan de la mirada de Cristo, nos alejan de la mirada del evangelio real. El buscar lo pasajero, el buscar reflejar mi vida o mis deseos, mis intereses y no los de Cristo, que se centre en mis necesidades y no en las de Dios, el buscar todo el tiempo lo que es para mí, no lo que es para el cuerpo. Entonces me gustaría que juntos podamos reflexionar sobre eso, dedicarles un momento para pensarlo, para poder hablarlo, para que el Espíritu nos guíe a toda verdad en esto sobre nuestra vida, sentirnos confrontados sobre qué evangelio estamos viviendo. Nosotros necesitamos tener un evangelio verdadero en nosotros y recordarnos todos los días cómo es el Cristo que nos habita. Esa es nuestra tarea diaria, recordarnos cómo es el evangelio que estoy viviendo. Me gustaría que oremos y después vamos a dar unos minutos para reflexionar juntos, para que podamos hacer esta introspección y poder analizarnos cómo estamos. Papá, gracias porque tu verdad lo llena todo, porque tu verdad está todo el tiempo bombardeando nuestra mente y llevándonos a conocer qué es real y qué no es real, Señor. Papá, te pedimos que todo aquello que es falso en nosotros, en nuestra vida, en cuanto al Evangelio, pueda ser desterrado, pueda caer, Señor, que los velos puedan ser quitados y podamos ver realmente cómo es el Evangelio que vos siempre pensaste y quisiste para nosotros, Señor. Estamos agradecidos por semejante demostración de gracia, de verdad, de amor y de misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Llévanos a vivir y a pensar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Porque tú